La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Difusión y Promoción de la Ética Judicial, así como la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Fernando de la Fuente Sanderson, Ciudad Victoria, les agradece su presencia en esta conferencia magistral La Ética Judicial para el Bien de México, que será impartida esta tarde por el ministro en retiro Mariano Azuela Huitrón. Vamos primeramente, para dar inicio a este evento, a realizar los honores correspondientes a la bandera nacional. Nos ponemos todos de pie. Entonemos todos juntos el himno nacional mexicano. Firmes. Ya. Vamos ahora a rendir honores al escudo de armas de Tamaulipas. La Tamaulipas, la tierra querida,
pueden ocupar sus lugares. Nuevamente agradecemos la presencia de todos ustedes esta tarde aquí en este auditorio del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas. Sean todos bienvenidos, magistrados federales, magistrados del Poder Judicial del Estado, magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, consejeros de la Judicatura del Estado, así como miembros de las barras de los colegios de abogados, catedráticos, abogados litigantes, estudiantes también de las diferentes universidades de la localidad, sean todos bienvenidos. Presentamos en esta tarde a las autoridades que nos acompañan en el presidium para este evento. El ministro en retiro Mariano Azuela Huitrón, director del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Difusión y Promoción de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conferencista en esta tarde, a quien damos la más cordial bienvenida. Con la representación del gobernador del Estado, ingeniero Egidio Torre Cantú, nos acompaña el secretario general de Gobierno, licenciado Herminio Garza Palacios. Y como anfitrión de este auditorio, el magistrado Armando Villanueva Mendoza, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. Tenemos también la presencia de la magistrada Olga Iliana Saldaña Durán, coordinadora general de jueces y magistrados del 19º Circuito del Poder Judicial de la Federación. Y también está con nosotros el magistrado Gonzalo Higinio Carrillo de León, delegado del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Difusión de la Ética Judicial. También como subdelegada del mencionado instituto nos acompaña en el presidium la magistrada María Lucila Mejía Acevedo. Tenemos también la representación del alcalde de Victoria, licenciado Alejandro Etienne Llano, en la persona del contador Jaime Salvador Amaro Castillo. Y como anfitrión en este evento, el licenciado Jorge Vega Zapata, director de la Casa de Cultura Jurídica, ministro Fernando de la Fuente Sanders en Ciudad Victoria. Sean todos bienvenidos. Vamos a escuchar a continuación unas palabras a cargo del magistrado Gonzalo Higinio Carrillo de León, delegado del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial. Muchas gracias, licenciada. Con el permiso de la venia del señor ministro don Mariano Azuela Huitrón, con la venia y el permiso de mis propios pares, tanto de la justicia federal como de la justicia local, con la grata sorpresa de saludar al señor secretario general de Gobierno, que nos distingue con su presencia, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, mis compañeras magistradas de circuito, el representante del señor alcalde. Con el gusto de poderlos saludar a todos ustedes, quisiera hacer uso de la palabra muy brevemente para agradecer la presencia de todos ustedes en este recinto tan importante para el Estado de Tamaulipas y para la justicia que se imparte en esta entidad. Y desde luego agradecer la presencia del señor ministro don Mariano Azuela Huitrón, que ahora en su calidad de director del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial, nos honra con su presencia todo este día en visita en el 19º Circuito del Poder Judicial de la Federación. Ha sido verdaderamente una experiencia muy rica a lo largo de todo este día poder estar presentes en las distintas reuniones que ha convocado el señor ministro con un objetivo común: sensibilizarnos de la importancia que tiene el tema de la ética en la impartición de la justicia, tanto desde la perspectiva del juzgador como desde la perspectiva del académico y desde la perspectiva también del abogado postulante. El señor ministro el día de hoy ha tenido diversas reuniones
con directores de facultades de derechos, académicos, rectores, con presidentes de barras, colegios de abogados. Ha hecho lo propio con juzgadores estatales y juzgadores federales, y esta tarde nos honra con su presencia en este auditorio para escucharle acerca de sus altos conceptos que tienen que ver con el tema de la ética judicial. Él es nuestro invitado de esta tarde, él es en realidad a quien queremos escuchar, pero me toca a mí simplemente reiterarle, señor, nuestro gusto de que nos acompañe en este día, de que nos haya dedicado todo este día al 19º circuito, y suplicarle que no sea esta la única vez, sino el inicio de muchas ocasiones que podamos seguir abrevando de su alto concepto de la ética. Bienvenido, bienvenidos todos. Muchas gracias. Muy bien, y en el marco de esta conferencia vamos a llevar a cabo un evento especial, y que es la toma de protesta a los delegados del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Difusión y Promoción de la Ética Judicial de la Suprema Corte, en toma de protesta a cargo del ministro en retiro Mariano Azuela Huitrón. Delegada del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por prestáis cumplir con la Constitución, las leyes que de ella emanan, el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, en el desempeño de esta delicada función. Y protesto. De así lo hacéis, que la nación os lo premie, y si no, en otros años. Muchas gracias. Vamos, para dar inicio a esta conferencia de la ética judicial para el bien de México, a escuchar una lectura del currículum del ministro en retiro Mariano Azuela Huitrón, a cargo de la magistrada María Lucila Mejía Acevedo, subdelegada del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial. Gracias. Don Mariano Azuela Huitrón, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nace en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 1 de abril de 1936. De 1954 a 1958, estudios de licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de 1957, maestro en el Centro Universitario México, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Panamericana principalmente. Junio 17 de 1960, examen profesional con la tesis Los grandes temas del derecho y del Estado a la luz de la doctrina pontificia contemporánea, mención honorífica. De 1960 a 1971, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De 1971 a 1983, magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación. 1981, presidente del Tribunal Fiscal de la Federación. En mayo de 1983 a diciembre de 1994, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde enero 28 de 1995 a 30 de noviembre de 2009, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la segunda sala de la primera fecha al 1 de enero del 2002 y del 1 de enero de 2007 al 30 de noviembre de 2009. Enero 2 de 2003 a 15 de diciembre de 2006, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. A partir del 1 de diciembre del 2009, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente, director general del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales
y de promoción y difusión de la ética judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario ejecutivo de las Comisiones Iberoamericanas y Nacional de Ética Judicial, comisionado y secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, presidente de la Junta de Honor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consejero del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Reconocimientos. Profesor emérito de la Universidad Iberoamericana en mayo 15 de 1992, doctor en Humanidades honoris causa por la Universidad La Salle del Noreste en mayo 14 del 2002, medalla Anáhuac en Derecho 2008, entregada por la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte, noviembre 18 de 2008. Medalla al Mérito Jurídico 2010, entregada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, marzo 7 de 2010. Profesor emérito de la Universidad Panamericana y medalla Alfonso X el Sabio, por 30 años colaborando con la institución de septiembre 23 de 2010. Presea Ignacio M. Altamirano, 2012, en la categoría de juzgador, entregada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en noviembre 9 del 2012. Profesor emérito de la Universidad Marista de Querétaro, en 27 de febrero de 2013. Doctor honoris causa por la Universidad Marista de la Ciudad de México, 3 de septiembre de 2013. Publicaciones: autor de diversos estudios jurídicos y sociales, autor del libro Derecho, Sociedad y Estado, coautor de la obra La Suprema Corte de Justicia y el Derecho a la Vida, coordinador de la obra en 6 tomos, El Tribunal Fiscal de la Federación, 45 años al servicio de México, coordinador de la obra La Constitución Comentada, editada por el CONALEP, compilador y organizador de la obra Azuela contra Azuela. Y como parte de su currículum, definitivamente nuestro distinguido visitante posee el don de gente. Del poema La gente que me gusta, de Mario Benedetti, me permití tomar frases que perfectamente lo definen, pues por su gran trayectoria me atrevo a decir que el señor ministro, don Mariano Azuela, le gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. Le gusta la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones. Señor ministro, la sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, los valores, la alegría, la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, la esperanza, el agradecimiento, la sabiduría, los sueños y el amor para los demás y propio son cosas fundamentales en usted. Con gente como usted nos comprometemos mínimo 2, pero estoy segura que más de 2, en este proyecto que hoy dirige, ya que por tenerlo junto a nosotros nos damos por bien retribuidos. Bienvenido, señor ministro. Vamos a escuchar a continuación las doctas palabras que sobre el tema de ética judicial nos hablará en esta tarde el ministro en retiro Mariano Azuela Huitrón. Agradecemos apagar sus celulares o ponerlos en vibrador para evitar interrupciones en esta importante conferencia. Le dejamos la palabra. Distinguidas y distinguidos integrantes de este presidium, respetables asistentes a este acto, sean mis primeras palabras de gratitud a quienes han hecho uso de la palabra refiriéndose a mi persona. Detrás de los datos de un currículum vitae pueden existir muchos fracasos que quedan escondidos en la narración elegante de lo que uno ha podido hacer, porque no se entra a determinar cómo lo ha hecho uno.
Muchas gracias por la aplicación de un poeta a lo que de algún modo generosamente la magistrada ha descubierto en mi vida y que probablemente si estuviera aquí mi esposa podría refutar cada una de esas afirmaciones. Pero pues detrás de todo ello quizás lo único cierto es que soy persona esforzada, que trato de cumplir con mis compromisos y que esto pues lo trato de hacer de la mejor manera posible, pero reconociendo de antemano que muchas veces lo único que se logra es no tener uno un gran fracaso. Sin embargo, la vida ha sido muy favorable para mí, me ha permitido estar en sitios clave, en algunos momentos históricos y lo único que yo reconocería es que busqué reflejar en ello mi buena voluntad y mis deseos de hacer las cosas lo mejor posible. Así es que quienes en ese listado al que se dio lectura piensen estar ante una persona excepcional, aterrícenlo más en la tierra y entiendan que el ser humano, todo ser humano, pues muchas veces lo que logra es ir caminando, cayendo en el camino, levantándose y procurando de algún modo buscar tener la satisfacción de haber cumplido decorosamente con lo que como seres humanos tenemos encomendado. Antes de entrar al tema de la conferencia, cuando vivía yo con emotividad, como pienso que todos los presentes lo hicieron, la ceremonia cívica de homenaje a la bandera, de homenaje al propio estado de Tamaulipas, pensé en la gran diferencia que hay entre las emociones humanas y el compromiso intelectual que puede asumirse. Aun si uno observa en detalle la letra del himno nacional, por ejemplo, advertirá que casi es una poesía a la guerra, al combate, que estamos listos para defender a la nación mexicana cuando alguien introduzca simplemente un pie en suelo nacional. Y cuando estamos ante esas ceremonias, cuando cantamos el himno nacional, ¿qué es lo que se está produciendo en cada uno de nosotros? Si en ese momento alguien pudiera detectar cuáles son nuestros pensamientos, ¿cómo los describiría? Y es algo que a lo mejor cada uno tiene que hacer. Yo me imagino que lo más adecuado es entender simbólicamente lo que se está diciendo y tratar con nuestra inteligencia de ver en qué radica nuestro compromiso con nuestra patria y, en cierto sentido, ir haciendo una especie de examen de conciencia para ver si podemos estar tranquilos en nuestra calidad de mexicanos porque estamos respondiendo a nuestra patria con lo que son nuestros compromisos, o si por el contrario, pues únicamente estamos casi dispuestos a derramar lágrimas ante el sonido del himno nacional y ante estas expresiones un tanto guerreras. No sé qué hayan hecho el día de hoy, pero curiosamente, como que yo sí caí en la cuenta de si cada vez que participo en estos homenajes hago ese examen de conciencia y me voy planteando qué he hecho para que en México exista una mejor justicia y no solo la que se imparte a través de las sentencias de los tribunales, sino la que se vive diariamente
en las relaciones con todos los demás seres humanos, cómo he compartido lo que tengo para contribuir a que exista una mayor justicia social que ayude a todos a poder satisfacer sus necesidades de manera adecuada. En fin, como que esta sería una primera reflexión ética que convendría hacer cada vez que está uno en presencia de un acto como el que hace un momento vivimos. Y tratemos de algún modo de entrar en materia. ¿Qué expectativa tienen los asistentes a una conferencia en torno al título de la misma? Yo soy consciente de que me honran con mi presencia personas que están involucradas en el servicio público a través del Poder Judicial, a través del Poder Ejecutivo, a través del Poder Legislativo. Y esto sería en la dimensión de un Estado federal, pero también directamente de la Federación, en tanto que desde luego aquí hay muchas personas que participan en el Poder Judicial de la Federación. Advierto también que la forma en que participan es diversa. Hay jueces, hay magistrados, hay un director de la Casa de la Cultura Jurídica, hay un secretario de gobierno, hay, en fin, personas que están involucradas en lo que finalmente está dirigido al servicio de México. Habrá otros estudiantes, veo con alegría que hay muchos jóvenes que vienen a esta conferencia que tienen el compromiso en cuanto a lo que es su vida universitaria. ¿De qué les puede servir esta conferencia a unos y a otros? Y ahí es donde yo diría que quizás mi conferencia no tenga como objetivo el que al concluir todos los que están presentes salgan con mayores conocimientos que los que tienen ahora. A lo mejor algunos los precisan, otros los complementan, pero mi conferencia tiende fundamentalmente a ser motivadora. En otras palabras, y ojalá que esto no motive que algunos abandonen de inmediato el salón, yo busco que al concluir sientan con mayor vitalidad su compromiso con México, que encuentren pistas de cómo afrontar ese compromiso y que cada quien, al mismo tiempo que vaya escuchando mis palabras, trate de aterrizar lo que digo a lo que es su actual compromiso. Que el estudiante de algún modo esté pensando cómo vivo yo mi compromiso como universitario. ¿Realmente me estoy formando de manera tal que vaya ya a ser útil a mi sociedad y útil en el sentido de que esta sociedad sirva mejor a sus integrantes? Que el que está involucrado en la impartición de justicia también busque una respuesta que lo lleve a fortalecer o quizás a empezar a vivir ese compromiso con mucho mayor sensibilidad. En este ejercicio, pues, como que cada quien debe oír su propia conferencia. Para un conferencista es imposible estar simultáneamente dirigiéndose a cada persona, porque no solamente desconoce lo que hay en cada una, sino porque no puede estar hablando simultáneamente a un conjunto de personas con características distintas. Pero todo esto es accesible a quienes forman parte de este auditorio, porque cada quien lo puede ir aplicando a su propia situación y estar un poco aislándose de todas las personas que lo rodean y él enfrentándose a esas ideas que voy a ir presentando. También quisiera advertir que probablemente yo no presente a la ética como un gran filósofo
que podría disertar con erudición sobre ella. Hay un libro de Jacques Leclerc que se titula La alegría de envejecer. Me encontré con ese libro en una librería cuando mi padre tenía quizás menor edad que la que yo tengo. Y dije, qué magnífico regalo para mi padre. Cuando llegué y le entregué el libro, su reacción fue de gran enojo y me dijo, ¿y por qué me traes este libro? Y me lo devolvió. Y entonces me di cuenta que cuando uno llega a edad avanzada, debe uno llegar preparado. Leí el libro y a la edad que en ese momento tenía, me fue muy provechoso, porque llegué al convencimiento que ahora trato de poner en práctica, de que la edad da una sabiduría que no está en los libros. Lo que uno ha vivido, las anécdotas que puede uno narrar, todas ellas le van a uno permitiendo ver con mucho mayor riqueza y mayor sentido la vida. Y por ello sigo yo con un gran entusiasmo en algo que mi esposa no entiende bien, de seguir trabajando en forma honorífica y encontrando en ello una gran satisfacción. También desearía que no pareciera triunfalista en mis expresiones. A través de mi actividad pedagógica por muchos años, viví una primera etapa en donde una buena parte de dar clases radicaba en el orgullo, en la presunción de estar impartiendo una clase. El sistema educativo implicaba a una persona que sabía y que llegaba a participar algo de su sabiduría a los que nada sabían o muy poco. Pero llegó un momento en que pienso que con un gran sentido se advirtió que el maestro debe ser básicamente un motivador de los alumnos, que el maestro debe ser un colaborador de los alumnos y de ese modo servir a los alumnos para que ellos por sí mismos puedan desarrollarse y avanzar en la vida. Y con ese espíritu, algún día, cuando yo motivaba a mis alumnos para que expusieran sus puntos de vista sobre un tema, uno de ellos levantó la mano y me dijo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ya le hablaban al maestro de tú, si tú hablas como si tuvieras siempre la razón. Y para mí fue una enseñanza, y aunque es difícil que hable de otro modo, sin embargo quiero siempre exteriorizar que yo simplemente propongo lo que para mí es importante, comparto ideas y finalmente respeto plenamente las conclusiones que lleguen a establecer quienes me escuchan, y que indiscutiblemente eso es tarea de cada uno. Si no comparten mis ideas, lo respeto plenamente. Si mis ideas los inquietan y a lo mejor llegan a compartirlas, pues eso será muy gratificante, pero sobre todo vean mis deseos de que lo que voy a decir puede resultar de utilidad. Y entramos a la conferencia, la ética judicial para el bien de México. ¿Qué significa este título para que después podamos ir avanzando y penetrando un poquito en cada uno de los aspectos de esta materia? Recuerdo que en alguna ocasión mi padre, ministro de la Suprema Corte, llegaba a la casa, llevaba expedientes, llegaba proyectos de sentencia, y una hermana mía
que en ese momento tendría 10 años, se le quedó viendo, abrió mucho sus ojos y le dijo: papá, ¿todavía a ti te dejan tarea? Y mi padre le tuvo que explicar que efectivamente todavía le dejaban tarea y que esa tarea era muchísimo más complicada que la que ella tenía en su primaria. No sé qué efecto produjo en mi hermana, pero lo cierto es que dijo algo muy propio de esta vida. El ser humano que piensa que al paso del tiempo va cada vez a tener menor preocupación por su preparación intelectual está muy equivocado. Y por ello, la fórmula para mí más idónea es convencerse que esto contribuye a que el ser humano siempre esté creciendo y que eso resulta muy grato, y no ver dramáticamente que el esfuerzo que esto supone, eso es dramático y hay que evitar, porque algo propio de la naturaleza humana radica precisamente en que para conseguir grandes objetivos se necesitan grandes e importantes esfuerzos. Cuando habla uno de los tribunales y de la impartición de justicia, como que a veces tiende uno a exagerar. Y es muy fácil decir, sobre todo para motivar a los jóvenes: sepan ustedes que en esta vida todas las personas van a llegar a los tribunales. Y en consecuencia vean la importancia de la impartición de justicia. La realidad es diferente. Afortunadamente, si ya así los tribunales siempre están agobiados de trabajo, pues si todos los mexicanos llegaran a ellos, no alcanzaría ni los recursos económicos ni la gran sabiduría de los jueces y de magistrados para poder afrontar el trabajo. No. La experiencia humana revela que no todas las personas llegan a tener problemas en los tribunales. 2 vivencias puedo compartirles que lo corroboran. Una de ellas típicamente conyugal. Hace ya bastantes años, cuando yo incluso no conocía unos pensamientos de Napoleón que dentro de un momento les voy a señalar, llegué a la casa de ustedes y mi esposa me dijo: ve a la tintorería por los trajes. Y yo, finalmente abogado, me pareció elemental decirle: ¿me das la nota? Mi esposa, al fin mujer, se me quedó viendo y me dijo: no se necesita nota. Tú ve y di que vas por los trajes de la calle Romero de Terreros 102, donde yo vivía, y te van a entregar los trajes. Bueno, aquí es donde yo ahora aplico las frases de Napoleón. Si las hubiera sabido desde ese momento, pues no me habría molestado y habría ido medio a regañadientes. Una frase dice: ¿quiénes son los que triunfan retirándose? ¿Los hombres frente a las mujeres? Y la segunda complementaria: ¿quiénes no se retiran hasta que triunfan? Las mujeres. Con cerca de 54 años de matrimonio, con 6 hijas, 12 nietas, 3 nietos, creo que tengo experiencia sobre el particular. Pues en ese momento, medio a regañadientes, me fui a la tintorería y reconozco que llevaba yo la ilusión de que me dijeran: ¿trae usted la nota? Sobre todo las mujeres se ríen porque saben que no ocurrió esto, sino que ocurrió lo que mi esposa me había dicho. ¿De dónde me dice que son los trajes?
regresaron con los trajes, me los entregaron. Imagínense ustedes un abogado lo que empieza a pensar. Bueno, si cualquier persona llega y pide los trajes de otro, se los van a entregar. Los grandes conflictos que pueden surgir, pues yo regresé con los trajes. Confieso que no se los llegué a entregar a mi esposa, los dejé olvidados ahí en una cama de un cuarto, sabiendo que cuando mi esposa los viera, como sí ocurrió, inmediatamente me fuera a ver para decirme: ¿qué decías que no te iban a entregar los trajes y nota? Bueno, lo segundo complementa la anécdota. Se realizó allá en la Ciudad de México un congreso de filosofía y se anunció en el Palacio de Bellas Artes, en una de las salas anexas, una conferencia titulada La Fe. Y yo pensé que era una conferencia de tipo religioso. Pues cuál sería mi sorpresa, que el 99% de la conferencia se refería a la fe humana. Y el conferencista nos fue demostrando cómo la vida en comunidad es posible gracias a la gran fe que tenemos unos hombres a otros. Y fue dando ejemplos muy sencillos que aún podría yo dar ahí ahorita con pleno realismo. Los que estamos en este hermosísimo salón, llegamos a ver los proyectos estructurales que garantizan que si tiembla no va a caerse el salón, y sin embargo todos estamos aquí tranquilísimos. ¿Por qué? Porque tenemos fe en que quienes en su momento vigilaron estas situaciones lo hicieron debidamente. En la anécdota que yo conté, era la fe que se tenía en los que tenían la tintorería. ¿Cuántas veces conocemos un zapatero, conocemos un plomero, a los que ya no les pedimos ni nota, porque sabemos que cuando lleguemos ya por el trabajo o nos hagan el trabajo, a veces le adelantamos algo y nos preguntarán: ¿cuánto me adelantó usted? Y uno dice lo que efectivamente le adelantó y no hay ninguna discusión, sino que se va creando ese ambiente de confianza recíproca que hace posible que la sociedad vaya avanzando. Cuando tomamos un elevador, no pedimos que previamente nos certifiquen que ese elevador no se va a desplomar, y vamos tan tranquilos en el elevador con la confianza de que va a funcionar. La fe es muy importante. Y lo mismo sucede en relación con los conflictos. Primero, prevenir los conflictos. Los seres humanos tratamos de actuar de tal manera que no se lleguen a dar los conflictos. Cuando se llegan a dar, tratamos de solucionarlos previamente y no ir a los tribunales. Que a veces hay una persona de confianza para quienes entran en conflicto y alguno lo plantea: ¿por qué no vamos con fulano al que le tienes tu confianza y yo también? Y de antemano estamos de acuerdo en lo que él diga. No se llega a los tribunales. Pero no cabe duda que siempre existe el peligro de llegar a los tribunales. Esto explica también por qué la función de juez es tan delicada y al mismo tiempo tan noble. Recuerden que en la Biblia aparece aquel pensamiento de no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. ¿Y qué es lo que hacen los jueces? Precisamente eso, juzgar y condenar. Un poco función divina, lo noble de la función, pero ello que es necesario porque la sociedad de otra manera no tendría una fórmula final para que los conflictos se resolvieran, que
coloca a los jueces en situaciones difíciles. Si, como he dicho, en una sociedad muchos problemas se evitan, existe la confianza que ayuda a que problemas posibles no se presenten, si existen medios alternativos de solución de conflictos, ¿qué es lo lógico? Que lo que llega a los tribunales es muy debatible, que normalmente cuando se llega a los tribunales es porque las personas están convencidas de que tienen la razón, y en casos especiales como los de la materia penal, pues los abogados tratan de demostrar que hay inocencia en el indiciado, en el procesado y a veces hasta en el sentenciado, sobre todo ahora que con los derechos humanos se pueden revivir ciertos asuntos difíciles de solucionar. Y yo creo que quienes se mueven en la impartición de justicia coincidirán conmigo en que una de las experiencias que se tienen día a día es recibir a las partes y cada una muchas veces le dirá al juez o al magistrado o al ministro: señor o señora, ha tenido usted la suerte de que le ha llegado un asunto sencillísimo, que puede usted hacer rápidamente, y luego le exponen a uno el asunto y finalmente uno a veces les dice: tengo la sospecha de que usted piensa que el asunto es sencillo porque mi sentencia lo va a favorecer. Y a veces realmente añade uno: pues fíjese que hace unos días me vio su contraparte y coincide con usted en que el asunto es muy sencillo, pero resulta que piensa que es porque también la sentencia lo va a favorecer, con lo cual usted advertirá que para mí el asunto va a ser muy complicado para poder descifrar, de acuerdo con la ley y de acuerdo con la justicia, quién es quien verdaderamente tiene la razón. Y ahí vendrán los complementos de que cuando se pierde, pues esto pueda motivar comentarios desfavorables para el juzgador. Y todo esto se tiene que prever cuando uno esté en el desempeño del cargo. Por ello, la ética judicial viene a responder un poco al bienestar de la comunidad en la que se imparte justicia. La ética judicial debe tratar de superar, por diferentes motivos que vamos a ver, todo aquello que está vinculado con las decisiones de los jueces. Y aquí se me ocurría otro tema para irlo respondiendo a lo largo de la charla. ¿Por qué en otras épocas no se hablaba de ética judicial? Y sin embargo, uno daba por supuesto que el desempeñar una función en la impartición de justicia implicaba rectitud de conducta. Yo podría decirles que ingresé a la Suprema Corte de Justicia el 15 de octubre de 1960. De esa fecha, probablemente al año de 1998, nunca oí hablar de ética judicial. Y cosa curiosa, fui secretario por alrededor de 8 años de don Felipe Tena Ramírez. Y fue allá por el año 2000, 2002, cuando me encontré una conferencia que se había publicado en un boletín de información judicial de la Suprema Corte de Justicia en el capítulo de doctrina, que presentaban una conferencia dada por don Felipe Tena Ramírez allá por el año de 1951, cuyo título era Ética Judicial.
pues en 8 años que estuve yo apoyándolo, nunca me llegó a decir, le sugiero que lea mi conferencia sobre ética judicial. ¿Por qué de pronto se empieza a hablar de la ética judicial? Tuve oportunidad con motivo de esta conferencia de leer una interesante participación de un jurista argentino de apellido Santiago, Alfonso Santiago, que dijo lo siguiente: el siglo XXI va a ser considerado como el siglo de los jueces, porque los poderes judiciales han adquirido tal presencia en el mundo que se estará muy atentos a lo que hacen. Y yo creo que la historia le dará toda la razón. Nunca se había hablado tanto de la impartición de justicia como en este siglo XXI. Como que esto parte ya de fines del siglo XX. Este autor señala cuál ha sido el gran beneficio de esta importancia que han tomado los poderes judiciales: el fortalecimiento de su independencia. A nivel de experiencia nacional, hemos podido ver cómo la independencia de los tribunales ha ido avanzando significativamente. En la mañana, alguna magistrada que nos honra en el Presidium dijo: en el año de 1983 se aumentaron nuestras remuneraciones en un 500%. Y se volteó y me dijo: ¿se acuerda usted? Y vaya que sí me acuerdo, porque en ese año yo llegué a la Suprema Corte de Justicia y, claro, con la ilusión de ser ministro de la Suprema Corte, pues yo no me fijé en mi sueldo. Y los primeros meses, la que sí se fijó fue mi esposa. Y ella, que no tenía la sensibilidad de la importancia de ser ministro de la Corte, de pronto me dijo: oye, pues estás ganando menos que como magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación. Como diciendo: oye, pues estabas muy contento, pero pues al llegar a la Corte dejaste las clases, dejaste esto, y resulta que pues no veo para las finanzas del hogar que esto haya sido exitoso. ¿Qué sucedió? Pues ya un avance de lo que ha sido esta fuerza de los poderes judiciales. Un jurista como era Miguel de la Madrid se dio cuenta que era muy importante el lograr que se fortaleciera los poderes judiciales, porque esto de las remuneraciones se estableció para el Poder Judicial Federal, pero en las reformas constitucionales que se hicieron en su periodo y que culminaron en 1988, se estableció con toda claridad cómo todas las prerrogativas propias del Poder Judicial debían estar también en todos los impartidores de justicia de las entidades federativas. Entonces, una serie de características que deben rodear la independencia de los jueces van apareciendo cada vez con mayor claridad en todo el campo de la impartición de justicia. Pero siguiendo con el tratadista argentino, pero esto tiene una contrapartida, porque si bien los poderes judiciales van siendo rodeados de todo aquello que los fortalece en su independencia, los poderes judiciales tienen que responder con mayor excelencia en cuanto a su comportamiento. Y esto nos introduce claramente al tema de la ética. Esto se advirtió históricamente por lo que vino a convertirse
en algo que ya está vigente en el tiempo y que es la Cumbre Judicial Iberoamericana. España encabeza de algún modo este movimiento y en el año de 1998 convoca a todos los países iberoamericanos y desde luego a los poderes judiciales de los mismos a incorporarse a esa cumbre. Y la primera de ellas, del año que mencioné, se celebra en Caracas, Venezuela. Y desde la primera declaración de la Cumbre Judicial Iberoamericana, un capítulo importante es la difusión de la ética judicial. Es decirle a los jueces, son ustedes independientes, deben rodearse de todo lo que garantice su independencia, pero deben dar ustedes la respuesta que la sociedad necesita. Y vienen esas recomendaciones. Y cuando sigue uno la realización de las distintas cumbres, lo que haré yo rápidamente, va uno viendo que la línea distintiva de todas las cumbres es el acento en la ética judicial. En Caracas, Venezuela, se realiza también la segunda cumbre y en la declaración ya se incluye un primer código de ética del funcionario judicial iberoamericano. 14, 15 artículos lo componían, pero ya era una manifestación muy clara de decir, debemos comprometernos en cumplir con estos principios y con estas virtudes. En el año de 2001 se realiza la tercera cumbre en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, y en ella se emite el Estatuto del Juez Iberoamericano. En ese Estatuto del Juez Iberoamericano se van señalando todas las características de que deben rodearse a los jueces para que sean dignos de las sociedades. ¿Cómo cuáles? Seguridad en el cargo, remuneración adecuada, posibilidad de que cuenten con una jubilación o un haber de retiro que corresponda a la dignidad del cargo que han desempeñado, en fin, rodearlos de tales situaciones que sea absurdo que no busquen la excelencia. Naturalmente a veces se plantea uno, bueno, y necesita el juez honesto, el juez humilde y poner todas las virtudes de la ética judicial de grandes remuneraciones. No, el juez que reúne esas virtudes, y lo probó el Poder Judicial y los poderes judiciales durante muchos años, pues se sacrifica y trata de cumplir con esas virtudes aunque no tenga esas garantías. Pero no cabe duda que teniendo esas garantías, pues se asegura que no caiga en la tentación a la que todo ser humano está expuesto. Pues en ese código, en ese estatuto del juez iberoamericano, todo esto se destaca. Y hay un capítulo en que naturalmente se habla de los deberes que deben tener los medios de comunicación, el saber respetar a los jueces, el no atribuir a todos los jueces lo que a veces es la falla de uno que otro, en fin, el respetar la verdad, las obligaciones que tienen las autoridades de otro tipo, etcétera, etcétera. Pero en las cumbres se ha buscado tener un gran equilibrio. En el año de 2002, en la cumbre iberoamericana que se realiza en Cancún, Quintana Roo, México, y esto ya les revela que México empieza a tener un papel importante en las cumbres iberoamericanas, se elabora un documento que se llama Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano. ¿Y qué es lo que se ofrece a todas las comunidades iberoamericanas? Pues que van a contar con una justicia
eficaz, eficiente, equitativa, independiente, imparcial, profesional y transparente. Esta es la justicia que debemos tratar de dar a la sociedad, y ese es el compromiso que se adquiere en esa cumbre. Naturalmente se insiste en que se trate de elaborar un código de ética en cada una de las naciones, de ética judicial. En el año de 2003, México toma muy en serio ese compromiso internacional y nombra una comisión para que elabore el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Esa comisión está integrada por personas muy prestigiadas. La preside el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, que posteriormente sería presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un consejero de la Judicatura, que era el magistrado Jaime Manuel Marroquín Saleta. Un magistrado de circuito, que era Jorge Higuera Corona. Un juez de distrito, Humberto Suárez Camacho. Un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis de la Pesa, que llegaría a ser presidente del tribunal. Un ministro jubilado, Diego Valadez. Una magistrada jubilada, Gema de la Yat. Pues ese equipo trabajó teniendo como secretario ejecutivo a Eduardo Ferrer MacGregor, actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es que, como ven, como que era un equipo de lujo. Y efectivamente hicieron un trabajo muy serio. Se convocó al Poder Judicial para que mandara sus ideas relacionadas con la ética judicial, y finalmente se tuvo un proyecto que al principio fue motivo de observaciones. Estas observaciones se atendieron y en el mes de agosto del año de 2004, o sea que vamos a cumplir 10 años, salió aprobado el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. En el mes de noviembre se tuvo una sesión solemne para darlo a conocer, y existe incluso una publicación sobre esa ceremonia solemne con las palabras que se pronunciaron por diferentes miembros de la comisión que formuló el Código de Ética. Bueno, yo creo que por sí solo esto demuestra la importancia de la ética judicial. Y ahí aparecía lo que serían los principios y las virtudes de la ética judicial que consideró aquella comisión, y que esto fue aprobado por los cuerpos integrantes del Poder Judicial de la Federación. Primero, los principios. Otro distinguido jurista argentino, como ven, los argentinos siempre tienen lugares importantes, Rodolfo Luis Vigo, él escribe un artículo sobre el proyecto de Código de Ética de México y dice: yo encuentro una gran aportación en este código, y es que desentrañó los principios y las virtudes de la ética de la propia Constitución Política de México. Si ustedes ven los principios de la ética judicial: independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, son los criterios que un artículo constitucional señala como aquellos que deben seguirse en la carrera judicial, y que aprovechan los miembros de la comisión para considerarlos como los principios de la ética judicial. Y luego las virtudes de la ética judicial: compromiso social, decoro, fortaleza, honestidad, humanismo, humildad, justicia, laboriosidad, lealtad, orden, patriotismo, perseverancia, prudencia, respeto, responsabilidad, sencillez y sobriedad. 17 virtudes que señalan ciertas directivas que, bien interpretadas, deben llevar al principio de la excelencia. La excelencia, ¿cómo se refleja? Precisamente
en la práctica de estas virtudes. A veces como que nos complicamos un poquito la vida, porque como que el sentido común nos debe llevar a resolver los problemas éticos por algo que yo consideraría es el respeto a la dignidad humana. Tratar de descubrir en las distintas acciones que se van produciendo a lo largo de un día cómo yo debo actuar para dar testimonio de que respeto la dignidad de la vida humana. Con lo cual se advierte que la ética judicial responde a una filosofía humanista. Hay ciertas expresiones en la vida de los seres humanos que son distintivas de quien tiene en cuenta la vida humana y la dignidad de esa vida humana. Por ejemplo, pedir las cosas por favor, dar las gracias, pedir perdón cuando uno ha afectado a otro, saber perdonar. Todo esto revela respeto a la dignidad humana. Personas intolerables que no admiten un error, ¿estarán respetando la dignidad humana o estarán desconociendo que los seres humanos podemos equivocarnos y por lo mismo, en cierto sentido, tenemos derecho a que, habiéndonos equivocado, podamos pedir perdón, pero nos admitan ese perdón, porque de otra manera, pues a veces nos injurian diciéndonos, ¿cómo pide usted perdón? Lo que debiera hacer es fijarse y no estar cometiendo errores, asumiendo una actitud de perfección. Yo nunca me equivoco. Y los seres humanos, cuando conocemos la dignidad del ser humano, tenemos que partir de la realidad del ser humano y que el ser humano por múltiples motivos comete errores y por lo mismo, es susceptible de corregirse, aún desde el punto de vista teológico, para quienes acepten la existencia de un ser supremo. El amor del Creador con el ser humano radica en que le concedió la libertad, y una libertad que está sujeta a todas las flaquezas humanas. La libertad no es como el instinto animal que funciona a la perfección. Entre los animales no hay revoluciones, entre los animales no hay guerras, los animales cumplen con sus instintos y funcionan como su naturaleza se lo señala. En los seres humanos hay libertad, son dueños y señores de sus actos e incluso, gracias a la libertad, pueden darse el lujo de negar la existencia del Creador e incluso rebelarse contra Él. Y eso no es sino manifestación de amor que aumenta el valor del ser humano, porque eso significa tener una gran dignidad. No es uno un títere, sino es uno una persona que decide por sí mismo. Pero la libertad no garantiza que lo que se elige sea verdaderamente el bien. ¿Y cuántas veces elige uno el mal como si fuera bien? Y entonces ahí viene el camino de los vicios, el camino de los atentados contra otros seres humanos, y basta recorrer la historia, ver lo que fue el Holocausto y darse cuenta de las grandes barbaridades que podemos cometer los seres humanos en contra de otros seres humanos, incluso aniquilándolos. Todo esto tiene que ver, en consecuencia, con la ética y, finalmente, con la ética judicial. En el Código
modelo iberoamericano de ética judicial, que parte de la cumbre iberoamericana que se realizó en Honduras y en la República del Salvador conjuntamente. Las primeras reuniones se tuvieron en Copán, Honduras. Las últimas reuniones se tuvieron en San Salvador. Y ahí lo culminante de la reunión fue el decidir que se hiciera un código modelo iberoamericano de ética judicial. Y se seleccionaron 2 juristas, el ya mencionado Rodolfo Luis Vigo y un español, Manuel Atienza. Algo peculiar, y hace unos días en la reunión de la AMIG, el día 7 de marzo, Día del Juez Mexicano, descifré un poco el enigma que yo tenía. Estos tratadistas tienen corrientes filosóficas diferentes. Y yo me interrogaba cómo fue posible que un justnaturalista y un justpositivista se hubieran puesto de acuerdo en la elaboración de un código de ética. Y en el evento al que hice referencia, en que uno de los números fue un diálogo entre don Rodolfo Luis Vigo y un servidor, yo le pregunté cómo había sucedido esto. Y entonces él dio la solución, advirtiendo que él también tenía la preocupación de cómo iba a ser posible que se pusieran de acuerdo. Pues esto, si hay filósofos que me escuchan, les va a llamar la atención. La fórmula para ponerse de acuerdo fue olvidarse de la filosofía. Y entonces más bien como que plantearon una pregunta de sentido común. Vamos a tratar de encontrar qué es lo que las sociedades esperan de sus jueces. Y se superó todo problema. Quizás alguno, cuando hablaron de la integridad, en que el tratadista español decía, no, el juez tiene su vida privada y en eso no tiene que ver la ética judicial, y Rodolfo Luis Vigo decía, un poquito como dice este escritor Malenseña, que los jueces que no son honestos difícilmente son buenos jueces. Un poco planteé en un libro, el hombre que no es honesto puede ser un buen juez, y naturalmente lo resuelve en el sentido negativo. Y ahí hubo una cierta polémica entre los 2 tratadistas, pero finalmente lo superaron y dijeron, bueno, la virtud de la integridad la aceptamos. Y entonces ellos se van encontrando así con lo que va a constituir el conjunto de principios que se reconocen en el Código Modelo de Ética Judicial, algunos de ellos coincidentes con los que establece el Código de Ética del Poder Judicial de México. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, en primer lugar, la preparación, es decir, que tengan capacitación de los jueces. No es posible un juez que no esté capacitado que pueda desempeñar bien su trabajo. Segundo, el conocimiento. Hay personas que por más que se capacitan no alcanzan a conocer porque no tienen pues la aptitud intelectual para ello, que no pueden ser buenos jueces. En tercer lugar, la cortesía judicial, saber tratar al justiciable como ser humano, saber tratar al justiciable con independencia de sus características. ¿Cuántas veces un juez, si el justiciable está representado por una mujer hermosísima tratándose de juez, o por un hombre muy atractivo tratándose de jueza,
Y ahí sí dicen, cortesía judicial, que pase. Y entonces se desviven por tratarlos bien. Pero cuando llegue una persona humilde, que por falta de recursos no se ha bañado en mucho tiempo, entonces que pase con mi secretario, que pase con otra gente y no lo atiendo. No, la dignidad humana por encima de todo. Y eso en el fondo, pues ahí está en la cortesía judicial. También es muy importante el que se tenga la diligencia, principio que reconoce este código, la honestidad profesional, la imparcialidad, la independencia, la ya mencionada integridad, la justicia, la equidad, la motivación, esto sobre todo con la actual argumentación jurídica, sobre todo con esos sistemas de control de constitucionalidad, control de convencionalidad, presencia de los tratados internacionales, pues es fundamental que se motiven bien las resoluciones, la prudencia, la responsabilidad institucional, el secreto profesional y la transparencia. Ahí tienen los 15 principios que maneja el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. ¿Para qué existe ese código? Pues para que, por un lado, se tome en cuenta también en los países iberoamericanos, para que naciones que no tienen su propio código puedan adoptar el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. Pero esto es un primer paso. ¿De qué sirven los códigos? ¿De qué sirven los libros si simplemente están en un librero? De nada, absolutamente. Esto tiene que tener una continuidad que lleve a la conducta humana todos estos postulados. Esto nos lleva a la figura de los jueces. ¿Qué atributos deben tener los jueces? Y lo diré brevemente. Don Felipe Tena Ramírez, en aquella conferencia a la que hice alusión, tiene dos partes que a mí me parecen especialmente significativas. Lo que no debe ser un juez y lo que sí debe ser un juez. Lo primero, un juez debe ser humilde, no ser soberbio. Y él lo dice con la elegancia que lo caracterizaba tanto en sus cátedras en la universidad como en las conferencias que pronunciaba. La erudición, la sabiduría y la elocuencia tienden sus redes sutiles a la vanidad, y del vuelo feliz de una frase o de la exposición brillante de una teoría pueden quedar mal paradas la verdad y la justicia. Esto a veces se observa en los órganos colegiados de impartición de justicia. Alguien que expone una teoría, los compañeros tratan de refutarlo y él, en lugar de que recapacite y se dé cuenta que lo que dicen es correcto, no renuncian a la teoría que expusieron y tratan de fortalecerla y empiezan a utilizar sofismas, pero quieren salir adelante. Expresión de lo que no debe ser un juez. El juez siempre debe estar abierto a un debate que finalmente lleve a la luz. Cuando llegué a la tercera sala de la Suprema Corte, uno de mis compañeros era ya un ministro de muchos años, yo era secretario y él ya era ministro, don José Ramón Palacios Vargas, y él siempre insistía: recuerden que en el trabajo de la sala vamos a hacer las cosas mejor y la sentencia la va a dictar la sala, no el del proyecto. Y de esto se convencía uno y estaba uno siempre anuente a pensar en lo que eran las proposiciones de los demás. Lo que debe siempre tomarse en cuenta
en los órganos colegiados. Lo segundo que decía don Felipe Tena Ramírez, el profesional de la justicia debe tener un atributo sin el cual se puede ser magnífico abogado o desempeñar alguna otra profesión de manera excelente, pero cuya ausencia en el juez significa nada menos que la desaparición del juez. Y añadía, se puede hablar de un juez deficiente cuando es ignorante, cuando es perezoso, cuando carece de ese sentido de justicia que por disposición divina han llevado en la sangre los grandes juzgadores. Pero no se puede hablar de juez ni bueno ni malo cuando carece de esa característica esencial e informadora de lo que es un juez, la imparcialidad. Y piensen ustedes, ¿cabe en la lógica admitir que un juez sea parcial? Que un juez se incline previamente a favor de una de las partes cuando precisamente su situación es decidir entre partes aquello que está de acuerdo con la justicia? No. La imparcialidad es connatural al juez. Y ahí tendrían ustedes, en esas palabras, lo que serían dos atributos esenciales en los jueces. Digamos algo de la ética y la ética judicial, y luego algunos de los problemas que hacen ver la necesidad de la ética judicial. En el primer aspecto, puede haber muchas definiciones de la ética. Para efectos de la charla, a mí me parece que es muy ilustrativa la que, más que fijarse en la ética como una disciplina filosófica de aplicación práctica que trata de señalar lo que es bueno y lo que es malo para que se realice lo primero y se evite lo segundo, como que viendo lo que es actual en actuación la ética, podríamos decir que la ética es un estilo de vida que se sustenta en una especial manera de pensar, que señala que la persona debe actuar de manera ejemplar, con excelencia, correspondiendo esto a los valores de una sociedad. Que la conducta sea intachable, que nadie pueda decir esta persona está actuando mal. En realidad la ética debe reflejarse en esa vida cotidiana. Y de la ética judicial, brincamos a la ética judicial. La ética judicial, siguiendo básicamente el pensamiento de Rodolfo Vigo, dice que es un conjunto de reglas de conducta dirigidas a la interioridad del juez y de sus colaboradores para que se conviertan en los mejores jueces y colaboradores posibles a fin de ganar la confianza de la sociedad. Y ahí pintamos exactamente qué es lo que se está buscando por el juez, que la sociedad confíe en él. ¿Y cómo lo va a obtener? Con esa conducta que se apega a estas reglas que le están señalando cuál debe ser su actuación. ¿Cuáles son estas reglas? Los principios y las virtudes a que hemos hecho referencia. Pero recordando nuevamente que todo va a derivar de esa situación sencilla que finalmente describe al hombre bueno. El hombre bueno, pues es aquel que así es reconocido por toda la sociedad, porque ve que en sus actuaciones trata siempre de actuar con rectitud, sin lastimar a nadie, respetando a todos, etcétera, etcétera. ¿Por qué es necesaria la ética judicial? Cuando organizamos el año pasado unos cursos en el Distrito Federal, busqué que mis colaboradores entregaran personalmente
una invitación a cada uno de los magistrados y jueces del primer circuito, y uno de mis colaboradores, cuando nos reunimos para ver sus experiencias, me dijo: pues fíjese que cuando llegué a entregarle la carta a tal magistrado, me dijo: pase. Y entonces me empezó a hablar en contra de la ética judicial. Y más o menos lo que le dijo fue: esto es ofensivo, porque yo vivo y siempre he vivido la ética judicial. Soy un hombre que estudia los asuntos extraordinariamente, y empezó a hacer una narración de todas sus virtudes que obviamente explicaban por qué se molestara ante la difusión de la ética judicial. Incluso hasta tuvo expresiones despectivas con alguno de sus compañeros, al que calificaba de indeseable juez o indeseable magistrado. Bueno, con discreción, mi colaborador no le dijo nada, lo escuchó y le dio las gracias. Pero después, como que decíamos, pues a lo mejor como que necesitaría también un poco profundizar en la ética judicial para darse cuenta que una de las virtudes es la humildad, otra de las virtudes es la cortesía, etcétera, etcétera. Y es que aquí es donde aparece algo que se da en todos los seres humanos. Muchas veces la ignorancia, el egoísmo, el afán de poder, placer y riqueza, los esfuerzos desordenados e inútiles, la relajación de la pereza. A lo mejor entre los presentes hay quien diga: pues todo esto me resulta extraño. Bueno, absolutamente extraño. ¿No habrá algún día que amanecimos con pereza? ¿No habrá algún día que nos vamos con el propósito de dedicar toda la tarde a estudiar un asunto y tenemos la debilidad de prender la televisión y está un partido de fútbol y llega a 15 minutos y no han metido ningún gol? Bueno, tengo que dar oportunidad de siquiera otros 15 minutos y finalmente vimos todo el partido. Y luego, como eso me lleva a mi calidad de experto en el deporte, pues me tardo todavía porque voy a ver los comentarios para ver si coinciden o no conmigo. Y de repente ya no vi el asunto y mañana es la sesión que vamos a verlo. ¿No habremos vivido alguna vez esto? Y hay veces que incluso entra el problema de los compromisos familiares. Diseño que en la tarde voy a encerrarme en mi estudio para estudiar estos proyectos, pero llegan las visitas. Y como a veces las personas creen que solo trabaja uno en la oficina, pues es una majadería que no las atienda uno. Y claro, tiene uno que acudir a la visita. No se libera uno del regaño porque al finalizar, aunque ya no haya tenido uno tiempo de ver los asuntos, le van a decir: claro, estuviste con una cara de enojo que ya no se te aguantaba, pues así mejor no hubieras llegado, y tantas cosas que a veces constituyen algo propio de la naturaleza humana, y que todo esto va influyendo finalmente en la conducta de un juez. Entonces, todos estos van siendo problemas de ética y que se debe reconocer que tiene que encontrar uno fórmulas para superar. ¿Y cuáles son las fórmulas? Pues nuevamente los principios y las virtudes de la ética judicial. ¿Cómo superamos la ignorancia? Pues a través de la capacitación, a través del estudio. ¿Cómo superamos el egoísmo? Pues a través de la conciencia social, preguntarnos un poco qué he recibido de la sociedad
no tendré que darle a la sociedad algo de lo que ella me dio. Cuando daba yo una clase de sociología, daba yo un ejercicio a mis alumnos. Les decía, saquen una hoja de bloc, tracen una línea en el medio y en una parte van a poner de lo que yo tengo en este momento, qué es lo que he adquirido exclusivamente por mí mismo. Y en la otra van a poner de lo que yo tengo en este momento, qué es lo que he obtenido de otros. Y si en este momento ustedes están haciendo mentalmente el ejercicio, se van a dar cuenta que la primera parte no se puede poner nada, porque desde el primer momento de la existencia de un ser humano, es decir, cuando un espermatozoide fecundó un óvulo, desde ese momento ya hay dos personas, un hombre y una mujer, que se amaron y que tuvieron como efecto la formación de un nuevo ser humano. Y de ahí en adelante, todas las atenciones médicas que se van a tener desde antes de que uno sea dado a luz, y cuando es uno dado a luz, pues ahí vendrá toda esa actitud de gran entrega y sacrificio de la madre, sobre todo en los primeros meses de vida. Después vendrán las educadoras, las guarderías, y vamos a ir viendo cómo se van acumulando todo lo que son personas de la sociedad que, representándola a ella, están sirviendo a un ser humano. Y como que basta esta reflexión para decir, y yo no tendré el compromiso social de devolverle a la sociedad algo de lo mucho que he recibido. Ir a un centro comercial y de pronto detenerse y decir cuántos seres humanos están detrás de todos estos productos que yo puedo adquirir simplemente con estirar la mano y pagándolos naturalmente, sí, pero que no estarían aquí si no hubiera sido por toda una organización económica que ha permitido que yo cuente con esto. Y si nosotros miramos al pasado, nos vamos a dar cuenta que hemos recibido no solamente lo que en este momento se tiene, sino todo lo que ha sido factible gracias a lo que hicieron los antepasados. Todo lo recibimos. Y ahí surgiría pues la clara impugnación del egoísmo. Una persona que se considera el centro y yo estoy para que me sirvan los demás, pues no cae en la cuenta de que él forma parte de una sociedad y de una sociedad que lo ha servido y que eso lo debe llevar a preguntarse, ¿y yo cómo puedo cumplir con la sociedad? Las virtudes, hay esas 4 virtudes que incluso se llaman cardinales, que es lo que hay en una puerta, el quicio de la puerta que permite que cumpla con sus fines de abrirse o cerrarse. Por eso son tan importantes la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, de la cual podríamos dar otra conferencia que ya no daremos, sino que simplemente, como ya el delegado del instituto dijo, ojalá que no sea la última vez que nos vea, pues podríamos llegar a profundizar, pero que todos tendrán posibilidad de hacerlo. Ahora, la ética judicial tiene un gran problema. Primero, que la ética judicial no se logra con castigos ni premios, sino por convencimiento y compromiso. Por eso algunos no confían en la ética judicial. Sin embargo, como algo decía hoy por la mañana en una de las reuniones, si uno analiza cuáles son las conductas a las que le da uno mayor importancia, va a advertir que no son aquellas que se le imponen a uno a través de un castigo, sino aquellas de las que uno está profundamente convencido y que lo llevan incluso a realizar grandes sacrificios. El amor de una madre por su hijo, el amor de un hijo por su madre, el agradecimiento
a una persona que en un momento dado, aún sacrificándose, logró impulsarlo a uno para que fuera persona de provecho. Tantos y tantos ejemplos que podemos encontrar en donde habrá una gran enseñanza. Cuando una persona realiza algo por temor al castigo, no lo hace mientras no lo descubran. Pero si es habilidoso y no lo descubren, lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque no está convencido de ello. En cambio, cuando una persona está convencida, va a tener el compromiso de hacerlo. Entonces, cuando en una sociedad se logra que domine la ética, se va a cumplir con las disposiciones jurídicas. ¿Por qué? Porque éticamente debe uno estar convencido que cumplir con el sistema jurídico de la nación es necesario para que la nación funcione. Y no porque tengan castigo las normas jurídicas, sino porque las mismas están dirigidas al bien de la comunidad, yo debo sentirme obligado para cumplir con ellas. Ahí es donde creo que poco favor se ha hecho al mundo de la ética con la postura justpositivista, porque se ha convencido desde los muchachos de secundaria cuando reciben clases de civismo que las normas valederas son las jurídicas. ¿Por qué? Porque son obligatorias, porque hay una coerción que amenaza con un castigo. Las otras son optativas, las puede uno hacer o no hacer. ¿Por qué? Porque no hay castigo. No, yo creo que esta es una visión muy equivocada y que sin embargo ha imperado en la educación. Que tan obligatorias son las normas jurídicas como las normas éticas. Las normas jurídicas en principio son normas éticas. Lo que pasa es que es un mínimo de normas éticas indispensables para el buen funcionamiento de una sociedad. Una sociedad no puede correr el riesgo de decir, paguen sus impuestos espontáneamente. ¿Cuántos los pagaríamos? Y sin recursos, ¿qué pasaría con la sociedad? Y entonces se tiene que poner el castigo. Pero ¿cómo cumple con sus impuestos una persona que tiene la perspectiva ética? Con alegría y con gozo. Qué bueno que estoy contribuyendo a que la comunidad pueda seguir funcionando. Obvio, tendrán los aspectos éticos de que las autoridades sean honradas, que las autoridades sean capaces, inviertan los recursos públicos en lo que verdaderamente va a beneficiar a la comunidad, que va a contribuir a la justicia en la comunidad, etcétera, etcétera. Y vean que nuevamente la ética hace acto de presencia. Pues como ven ustedes, hay mucha tela de donde cortar. Y yo, reconociendo que en el cuerpo humano siempre hay una parte que sufre las consecuencias de una larga conferencia, voy a tratar de concluirlo con dos ideas. Una que aparece en un libro de Giovanni Papini, que es el Libro Negro, y decía este literato italiano: los seres humanos son egoístas y feroces, y a estas fieras solo se les puede controlar con el látigo del domador o con la magia verbal del encantador. Dicho de otra manera, los seres humanos, para que actúen bien, necesitan de los dictadores, de los tiranos o de los demagogos. Yo creo que cuando piensa uno en la ética, tiene que rechazar esa visión de la vida. Y yo creo que como contrapartida sería aplicable la otra idea. José Luis Martín Descalzo, escritor español, habla de la libertad y dice que la libertad no es un fin, sino es un medio. Y dice, ser libre por ser libre
puede ser motivo de orgullo, pero no sirve para nada. Se es libre para que las manos sin cadenas construyan algo mejor, la propia vida y la vida de los demás. Yo pienso que esta es la visión correcta sobre la libertad, alrededor de la cual gira la ética y la ética judicial. Pues mis deseos, que estas reflexiones los motiven a todos a usar su libertad de esta manera y llegar a tener el orgullo y la satisfacción, por una parte, de estar muy satisfechos con su vida, porque la irán construyendo día a día. Y también estarán contribuyendo a que todos aquellos que se relacionan con ustedes hagan otro tanto. Con esto cumpliríamos con nuestro objetivo en la conferencia de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro en retiro Mariano Azuela Huitrón por compartir todos estos conceptos con la comunidad jurídica del centro de Tamaulipas. Y agradeciendo el uso de este recinto, vamos a cederle el micrófono para concluir con este evento al magistrado Armando Villanueva Mendoza, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Muchas gracias. La conseja popular es sabia cuando dice que no basta ser, sino que también hay que parecer. Y en esto la ética seguramente nos auxilia para cumplir con nuestro compromiso con la sociedad. Todo lo bueno también es finito, y bueno, pues esta conferencia ha sido excelsa, señor ministro. Y a nombre de mis compañeros magistrados, mis compañeros consejeros de la Judicatura y mis compañeros jueces, le damos las gracias por haber disertado en esta ocasión en nuestro tribunal. También quiero darle las gracias a los señores integrantes del Poder Judicial de la Federación, señores magistrados, señoras magistradas, por haber permitido esta sana convivencia durante esta tarde. Ha sido algo extraordinario que, bueno, sienta un precedente de buenas relaciones entre el Poder Judicial. También darle las gracias a la Casa de la Cultura Jurídica por haber pensado en este recinto para la celebración de este evento. Esta es la Casa de la Justicia de Tamaulipas, y por ser de justicia y por ser de Tamaulipas es casa de todos ustedes. Solamente quisiera concluir con una aseveración. Don Mariano, como le gustaba que le dijéramos sus alumnos en la década de los 70 en la Universidad Iberoamericana, no cabe duda, hoy como ayer eres un gran maestro. Enhorabuena a todos por haber participado. Muchas gracias. El ministro Mariano Azuela recibe el reconocimiento de toda la comunidad jurídica de aquí de Ciudad Victoria, del centro de Tamaulipas. Muchas gracias por haber aceptado venir a la capital de Tamaulipas. Agradecemos la presencia de todos ustedes y esperamos contar nuevamente con su presencia en próximos eventos de la Casa de la Cultura Jurídica. Aquí en la entrada se han estado vendiendo algunas publicaciones de la Suprema Corte relacionadas con el tema de la ética judicial, algunas precisamente de la autoría del ministro Mariano Azuela Huitrón. Muchas gracias a todos ustedes y muy